Muy buenas noches. El fragmento que vais a escuchar a continuación corresponde al programa número 7 de Pulso Rojo, Auge de la ultraderecha en Europa, que no es más que una continuación del programa anterior, Pulso Rojo número 6, El fascismo. Espero que os guste, porque como ya os dije en el programa anterior, hemos decidido dividir esta grabación en dos partes. Por tanto, se nota un poco el corte, pero os pedimos disculpas por ello y esperemos que el fondo compense la forma. Aprovecho para recordaros nuestros canales de comunicación. Estamos en iVoox, donde allí podréis sin ningún problema descargaros todos los programas en orden. Pulso Rojo en iVoox, como ya digo. Luego tenemos el email pulsorojotodojunto @hotmail.com, Facebook Pulso Rojo y Twitter, en el cual estamos como @Pulso Rojo. Pues nada, que lo disfrutéis y espero que os sirva. Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy bien. Quisiera hablar un poco de qué exponentes tenemos de este fascismo, de estos partidos ultraderecha en nuestro país. Hay dos que destacan bastante, como son Alianza Nacional y España 2000, aunque están bastante reducidos, gracias a Dios. ¿Qué podemos hablar al respecto de ellos? Yo sé que en Valencia hay mucha presencia en la zona levantina de este partido España 2000, cuyo representante es un conocido proxoneta que se dedica a llevar puticlubs, es que no hay otra manera de llamarlo. Y Alianza Nacional tiene una presencia más en el interior del país, sobre todo en Madrid, con grupos que suelen deambular por estadios de fútbol, haciendo barrabasadas y supuestamente en diversos barrios de las periferias de Madrid o de la misma Madrid, y actos verdaderamente deleznables como lo que vivimos en aquella sede en Cataluña, que entraron gritando y con la bandera del yugo de las flechas, haciendo el ridículo, en mi opinión. Pero bueno, merece de pasada un poco para que los oyentes sean conscientes de qué clase de gente estamos hablando. Si queremos entrar un poco en este punto, Guzmán, que parece que te toca a ti, ¿qué opinas? Vale, no, pues simplemente estamos hablando de personas de tendencia ultraderechista que tienen su estructura económica propia, que se montan sus negocios de gimnasios de levantina, de discotecas, distribución de cocaína, prostitución, etcétera, y a partir de ahí tienen un entramado económico para poder sustentarse, pero el éxito político o no, o la relevancia que pueda tener política, va condicionada a la comodidad que tenga la burguesía con los partidos con los que ya está establecido en el poder. Quiere decir, mientras la derecha tenga sus cosas apañadas con el PP o con el PSOE, estos grupos nunca van a ser relevantes en la política. Pero si, por ejemplo, ahora irrumpiera un partido político de izquierdas o se cambiara ese balance y la burguesía quisiera destruir esa relación de fuerzas, ahí está este tipo de partidos y organizaciones dispuestos, abiertos de par en par, para cualquier tipo de incentivo económico y político de la burguesía para que ellos puedan hacer su papel. Claro, casualmente el tipo de negocio, por ejemplo, de Levantina y este tipo de empresas del entramado de España 2000, pues qué raro, ¿no? El uso de la fuerza, el uso de la seguridad, el uso de armas, qué curioso, ¿no? Que venga relacionado un grupo fascista con ese tipo de empresas, negocio o práctica habitual, cuando llaman empresa de seguridad, cuando sabemos todos perfectamente el tipo de personas que muchas veces han entrado por esas empresas y qué tipo de ambiente político, ideológico y social se refleja en
en estos grupos. Estamos hablando de servicios de seguridad que han ofrecido gratis sus servicios para desalojar a grupos ocupas en una fábrica abandonada, donde han dado palifas a inmigrantes bajo la protección o la cobertura de las autoridades locales, en el sentido de, bueno, haz lo que quieras con él, que no vamos a decir nada, y cosas así. Y a partir de ahí, por ser premiados o ser reconocidos dentro de una organización privada de seguridad, que por supuesto en la pública, con otros controles, pues no podrían, porque son totalmente irregulares. Entonces, ese tipo de personajes, de empresas, de fascistas, siempre están ahí latentes. Otra cosa es cuándo son útiles y cuándo no. Quiero decir, y me voy a ir a otro extremo que conozco más, ¿no? El tema de los países del este, cuando existía la Unión Soviética, todo lo que es Lituania, Letonia, Ucrania, etcétera, eran países donde la KGB tenía muy claro quiénes eran fascistas, quiénes no, quiénes eran descendientes de antiguos terratenientes que fueron sus tierras expropiadas por el gobierno soviético, y sabía perfectamente qué tipo de personas no eran de fiar a la hora de trabajar en política o a la hora de representar al pueblo. Y siempre quedaron apartados. Es curioso que una vez desaparece la Unión Soviética, hay un apoyo reconocido de la Unión Europea y concretamente a Alemania y otros países, precisamente a estos grupos y a estas personas. Y entonces esas personas son las que se les facilita la entrada en el poder, se les facilita que tengan cierta capacidad de influencia y pues se sientan muy cómodos con posibilidades de influir en la política del país. Algo que antes era minoritario, marginal, totalmente apartado y sin ningún tipo de relevancia. De repente cae la Unión Soviética, hay que estructurar el nuevo Estado y llueve dinero a este tipo de personajes o a este tipo de grupos. Y de ahí a la exaltación patriótica de estos países que poseen, son fácilmente manipulables para intereses extranjeros, ¿no? Entonces, esos grupos siempre están latentes. Otra cosa es cuando crezca, lo que hemos dicho antes, cuando los usan. Y los usan cuando la burguesía ve amenazado su control del Estado y entonces requiere grupos que tienen más tendencia al choque, al uso de la violencia, precisamente ante los grupos de izquierdas que estén teniendo más capacidad de entrar en el poder institucional. Es que me hace mucha gracia porque los partidos aquí en España, volviendo al tema de España como PP y PSOE, que se les llena la boca de llamarse demócratas, se les llena la boca de decir que son demócratas, que están a favor de la paz y del Estado de Derecho, y que se pusieron de acuerdo y se pavonearon mucho cuando ilegalizaron Herri Batasuna. Nunca entraron a ilegalizar, por ejemplo, estos partidos de ultraderecha que tenemos en España, que son absolutamente violentos también, como haya sido ETA o Herri Batasuna, cómplice de ETA. O sea, a mí me sorprende mucho eso. Ni sus actos, ni sus señas de identidad, es que nunca, pero es que ni siquiera ves tú que en el Parlamento hagan alguna moción. Bueno, Izquierda Unida yo sé que sí que ha hecho, pero no ves nunca que hagan ninguna moción diciendo condenamos a estos partidos de ultraderecha por los actos de violencia en tal sitio. Anda que no ha habido violencia de estos grupos en Madrid, por ejemplo, o en mi tierra, en Castilla y León, o vosotros en Valencia. Anda que no ha habido cosas condenables de estos grupos para plantearse que sean ilegalizados. Es que no han entrado ni a hacer una preley o a incluirlos en la lista de partidos fuera de la legalidad. Claro, eso habla un poco de la continuidad del régimen que teníamos en la época de la dictadura a lo que es el régimen del 78, que ahora mismo también está en crisis. Pero es curioso también, por ejemplo, que el PP es mucho más flexible y mucho más laxo con el tema de los grupos nazis que el Partido Socialdemócrata, ¿no? En este caso, incluso el Partido Socialdemócrata es el que está lanzando el discurso en la Unión Europea y en España del miedo a los extremos, ¿no? En la Unión Europea predican la unión de los neoliberales. El Partido Socialdemócrata es el PSOE, ¿no? Claro, están ahí predicando la unión entre neoliberales y socialdemócratas frente a los extremos. Ya incluyen ahí derecha e izquierda, o sea, los comunistas y los fascistas, y en España esgriman el recurso del miedo al populismo de este nuevo que viene apoyado por los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero el Partido Comunista no va por ahí pegando a la gente en los barrios.
ni montando pifostios en los estadios de fútbol, mientras que la ultraderecha sí que lo hace. Mario, un detallito aquí muy importante a destacar. El Partido Comunista no se le usa ni para asustar. Quiero decir, la estrategia del poder con el tema del Partido Comunista, o los comunistas en general, es mencionarlo lo menos posible, y si hay que mencionarlo es para ponernos a parir. No estoy de acuerdo contigo, porque últimamente yo cada vez veo más debates de televisión y de radio que, como ven que el sistema capitalista se hunde porque es un desastre y no funciona para nadie, salvo para la élite burguesa y para las élites que todos conocemos, ahora están diciendo que el comunismo es el mal otra vez. Vuelven a agitar el fantasma de que el comunismo es malísimo, ¿vale? Sí, pero no mencionan al Partido Comunista. Es que es algo diferente. Una cosa es la ideología para justificar una política keynesiana, que es lo que intenta vender ahora con el regreso de la socialdemocracia tras el fracaso de las medidas neoliberales, que es el relanzar el PSOE, en el caso español, a través de una campaña mediática en la que primero se cargan todo el espectro de izquierdas tradicional a partir de un bombo mediático, un partido nuevo, y luego es la promoción o el intento de que cuaje en una promoción de un nuevo líder de un partido socialdemócrata que ahora sí que tiene argumentos para decirle a la burguesía: apoyadme ahora para que haya una política socialdemócrata porque la población está que trina. Y si fracasa ese modelo de la socialdemocracia porque la población está que trina y empieza a exigir cosas que le son legales, entonces si fracasa el modelo socialdemócrata vendrá el modelo fascista. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya se asoma en Grecia. Sí, no podría estar de acuerdo en todo lo que acabas de decir, y de hecho lo estoy. Pero me refiero a lo que te decía, que bueno, tú dices que se diferencia entre que intentan no mencionar nunca al Partido Comunista. Yo creo que sí que lo han mencionado para ponerlo a caldo, pero sí que lo mencionan. O sea, en verdad necesitan mencionarlo para para contar mentiras de que el comunismo había sido un fracaso o fue un fracaso, pero sí que lo utilizan. Sí que lo utilizan. Sí, pero si tú vas a cualquier país europeo, por ejemplo, países del este, el sur de Europa, etcétera, y si te das cuenta, mucha de la población, como no tiene conciencia o no ha visto en los medios de comunicación una explicación positiva de qué es lo que defienden los partidos comunistas, se creen que ya no existen comunistas. Y en países donde hay partidos comunistas, aún hay gente que te pregunta: pero ¿aún existe el Partido Comunista? Ahí está el problema. ¿Vale? No hay una visibilización de esa existencia, de esa lucha constante, de esa reafirmación de unos principios que siguen siendo válidos. Vale. Lo que hay es una estrategia mediática de silencio y desprestigio, dando una sensación de que ese Partido Comunista ya no existe. Pero esa campaña no es... correcto, puedo estar de acuerdo en que hay una campaña de silenciar, de que como que no existe, pero cuando el capitalismo se derrumba, resucitan a ese comunismo diciendo que fue muy malo. O sea... Claro, las contradicciones propias del capitalismo se exponen, se rompe la máscara, y entonces la gente tiene que pensar, bueno, ¿y entonces esto cómo se soluciona? Y de repente El Capital de Carlos Marx se convierte en un libro más vendido en Alemania. O de repente en Francia 2 libros de economía socialista se ponen entre los libros más vendidos porque la población está buscando referentes para entender las consecuencias de la crisis porque ya le está afectando. Entonces siempre tiene el riesgo de engendrar eso mismo que quiere destruirlo, esa sociedad nueva que quiere surgir precisamente de la trampa y de la prisión del modelo económico en el que se vive. Por eso lo que hacen muchas veces es hablar del socialismo en general como trayectoria histórica, relacionándola con Stalin y por sobre todo nombrando algún tipo de purga o algún tipo de drama social para mancharlo con subjetividad negativa, precisamente para decir, bueno, si estáis buscando referentes, este no, ese es el mensaje. Si buscáis referentes, este no. Y también para decir, vale, que ciertamente mi modelo capitalista es corrupto, es horrible, es el que más muertes por hambre genera en el mundo, pero que el comunismo era peor, ¿sabes? Y ya es como diciendo, en vez de yo decir, no, es que debería mejorar mi sistema en el que yo creo, no, me meto con el comunismo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Claro, y eso es justamente lo que explica que precisamente los grupos fascistas que tenían tendencia anticomunista, como es en el caso de España el nacionalcatolicismo, en otros países europeos pues esa tendencia totalmente antibolchevique, es lo que convierte la afinidad entre la corporación capitalista y estos grupos fascistas.
Y si te vas incluso a otras religiones, otros lugares, como comentaba Rubén Nebra con el tema del fundamentalismo, en los años 80, todo el problema que hubo de que el gobierno de Ronald Reagan estuviese financiando grupos fundamentalistas islámicos en Afganistán y otros países del Oriente Próximo, simplemente porque eran anticomunistas, porque tenían una concepción radical de la religión, y como comunismo era asociado a ateísmo, veían sus intereses terratenientes, tribales y religiosos amenazados por el avance de una cultura progresista, laica y desarrolladora. Entonces utilizaban eso como un elemento de unión con un aliado. Dícese, pueden ser una panda de salvajes, pueden ser una panda de ignorantes, pueden ser una panda de asesinos, pero si son anticomunistas son de los nuestros. Y en eso se resume el corporativismo de apoyo capitalista al fascismo. Efectivamente. ¿Algo más, Rubén? No, yo creo que está muy bien explicado. Efectivamente. Pues vamos a... pasamos por España y cogemos el avión y volamos un poco. Y aquí está Guzmán, que está deseando tocar el tema de Ucrania. Ya lo has mencionado un poco. Pues acláranos un poco a los que estamos desorientados con lo que pasa en Ucrania. Ya nos has esbozado en el comienzo del programa, pero para los que efectivamente no, yo confieso que no estoy enterado exactamente de lo que está ocurriendo allí, pero ciertamente estamos hablando de un resurgir fuerte de ese fascismo en Ucrania, que está... No es que Putin sea santo de mi devoción, pero cuéntanos, Guzmán. Claro, es que aquí habría que hacer un programa específico para contar sí, todo. Es lo que estaba pensando, que es que esto merece hacer un monográfico entero. Pero bueno, vamos a tocarlo un hay poco. que explicar un poco el recorrido, ¿no? Claro. Las protestas anticorrupción, que no anticapitalistas. Aquí está Rubén con su agenda preparada ya, con la agenda y con el calendario a muerte. Hay que explicar un poco cómo una sociedad corrupta, de las más corruptas que existen, como es la ucraniana, de unas reivindicaciones sociales por una situación económica bastante jodida en cuanto a los ingresos, renta per cápita, etcétera, se produce una protesta ciudadana contra la corrupción. Hay que recordar que los principales capitalistas de Ucrania pues viven en Londres o viven en Suiza, gestionando sus empresas de recursos mineros, materiales, de recursos como el petróleo, como el gas, o grandes cadenas de negocios, etcétera, en un contexto de alto nivel de corrupción en la que pueden comprar voluntades, compran policías, hacen desaparecer gente, etcétera. Y dentro de ese contexto, pues incluso desde el punto de vista nacionalista ucraniano, se entendía en cierta manera que hubiese una protesta. Pero precisamente el abrir la caja de de la financiación de ese movimiento al exterior, sin poner distinciones entre capitalistas y no capitalistas, es justamente lo que les convirtió en títeres capitalistas, porque les llovió el dinero a mansalva. A mansalva quiere decir que incluso se podían permitir $20 al día por persona que estuviese residiendo en tiendas de campaña en la Plaza de la Independencia de Kiev. Entonces, el asunto es siempre como lo decíamos antes, ¿no? Los capitalistas pueden utilizar situaciones y grupos a su merced siempre que puedan financiarlos. En el momento en que eso no llegaba más, porque al fin y al cabo era una protesta pacífica, contra la corrupción en general, etcétera, llega un momento en que la burguesía establece la necesidad de un actor que en ese momento es minoritario, pero que es violento y es crucial para romper ese equilibrio de poder entre los que protestan y el gobierno. Y es el momento en que se recurre a grupos fascistas nazis tal cuales, que vienen de las partes más oeste de Ucrania, más cercana a lo que es la influencia de Polonia y Alemania, más vinculada a Stepan Bandera, a los grupos nazis que fueron colaboracionistas además con méritos, de los nazis que entraron en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, que masacraron población, etcétera, que tienen ahí un historial tremendo. Su líder es ese, Stepan Bandera. Los utilizaron pagándoles muy bien, poniéndoles chalecos antibalas, etcétera, etcétera, para provocar una situación de violencia en
frente al gobierno, en la que se consiguieron fabricar muertos, en el sentido de que francotiradores tenían que matar miembros de los dos bandos para justificar una situación extraordinaria, que es muy parecido a lo que se organizó en Venezuela, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí entendemos un poco esa entrada, esa alimentación de la bestia fascista en Ucrania. A partir de ahí, estos grupos ya funcionan como grupos de presión, amenazando, golpeando, coaccionando, incluso matando a aquellas personas que sean contrarias, que le hagan oposición o que no se sometan a su voluntad. A partir de ahí, los grupos fascistas tienen capacidad de influencia en los diputados y en el gobierno que se va estableciendo a partir de unos procesos pseudoelectorales en Ucrania. Cuando llega el momento de descubrir que la parte del este de Ucrania no es partidaria de esos líderes nacionalistas que quiere poner la Unión Europea, se utilizan los grupos fascistas como grupos de choque para forzar su voluntad. Cuando esos grupos fascistas, que queman todo tipo de símbolos comunistas, pretenden ir hacia el este, a las regiones donde están claramente contrarios a esta imposición del gobierno de Kiev y bajo influencia de las injerencias externas de los países occidentales, se tienen que defender y establecen controles en las carreteras precisamente para evitar que esos grupos fascistas vayan allí a amenazar, a extorsionar, a coaccionar, como hacen en la capital de Ucrania. Y ahí es donde se hace el punto de separación, que es lo que habíamos comentado antes del fascismo. Cuando se impone por fuerza, tiene éxito cuando puede aislar a la persona que agrede y puede quitarle su voluntad. Cuando llega a establecerse una frontera en la que no es capaz de forzarlo, ese mismo pueblo que se defiende es capaz de frenarlo. Y eso es lo que ha hecho el este de Ucrania. El este de Ucrania se ha armado con milicias populares autoorganizadas, a partir de voluntarios de la comunidad eslava de distintos países, principalmente Rusia, a partir de campañas como la Guerra Civil Española, ¿no? Yendo a dar charlas, a enseñar los vídeos, a explicarles lo que están viviendo allí, qué situación viven, que cada 2 por 3 les envían soldados, etcétera, etcétera, y va habiendo un goteo de ayuda económica, material y de personas que van yendo a Ucrania. Por ejemplo, 15.000 voluntarios rusos en las milicias ucranianas para defenderse del ejército ucraniano, que ahora sí, el ejército ucraniano directamente interviene contra su propia población con ayuda del ejército de la OTAN, que le envía suministros bélicos, les envía armas, les envía uniformes, les envía de todo, e incluso dinero que unas veces les da en forma de deuda, otras veces en dinero efectivo, a cambio de pues lo de siempre, ¿no? El oro de la Reserva Federal de Ucrania pues se la dan a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es el típico clientelismo imperialista, que en este caso además tiene la definición y el autorreconocimiento como fascista por parte de los grupos que están dispuestos a seguir las órdenes de ciertos oligarcas de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, el este de Ucrania se considera antifascista. Y esto tiene un valor inmenso en estos momentos. En un momento en el que parece que el fascismo como que no existe, pero se ha estado financiando la ultraderecha en los países del este, de repente existe una región que reivindica su pasado minero, reivindica su pasado de industria del acero en la época soviética, reivindica los planes quinquenales de Stalin, reivindica la capacidad de gestión colectiva de los medios de producción, reivindica la heroicidad de sus familiares muertos en la Segunda Guerra Mundial, reivindica el carácter soviético de las repúblicas y reivindica la lucha antifascista como eje común de tanto eslavos, ya sean ortodoxos o no ortodoxos, sean comunistas o no, de todo lo que es el área de influencia de Rusia. Claro, a partir de aquí surge un problema tremendo para el capitalismo y para el imperialismo. Ya no es que Rusia con su ejército haya parado los pies de una intervención de Occidente, no. Es un pueblo al estilo numantino que se ha autoorganizado y está dispuesto a dar el callo y no abandona su tierra para defenderse de una imposición establecida desde Kiev, en la que han tenido que sufrir amenazas de muerte y han sufrido muertos en su choque con la gente que les enviaban desde la capital. Y a partir de ahí se ha creado un ejército popular, se ha creado unas repúblicas populares, se ha creado un ejército organizado en base a principios del antifascismo y milicias populares, algo que nos suena mucho a la República Española. Entonces, esto tiene un valor increíble, porque puede ser incluso el punto de inflexión de los próximos años, de la misma manera que la Guerra Civil Española fue la antesala de la Guerra Mundial en Europa,
Ucrania posiblemente sea la antesala de un cambio de relación de fuerzas, incluso un cambio ideológico en Europa. Fíjate lo que acabo de decir así, sin más, resumiendo. Resumiendo, ¿no? Muy bien, pues gracias por este resumen que nos has contado para los que no estamos muy puestos en el tema. Rubén, ¿algo que decir o pasamos a otro país? No, hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guzmán. Solamente tenía una pregunta que hacerle, y es que en un momento dado has comentado de ciertos apoyos de Rusia, luego que no. ¿Cuál es el verdadero papel de Rusia en todo este asunto? Vale, Rusia, te digo, el apoyo de las personas que entran a formar parte de las milicias son personas voluntarias, exmilitares, civiles, etcétera, que han sabido por las redes sociales o por los medios de comunicación que existe dos repúblicas populares que están defendiéndose del fascismo en Ucrania, y a partir de ahí deciden colaborar. Estoy hablando de casos que conozco de exmilitares soviéticos, de la época soviética, que se sienten comunistas, se sienten antifascistas y lo defienden. O casos, por ejemplo, de personas rusas que se consideran muy rusas, que quieren defender a rusos, o personas que se consideran muy cercanas a Rusia, o que se consideran a sí mismos rusos y que son ortodoxos, que se están defendiendo de personas que les están amenazando simplemente por el hecho de sentirse ortodoxos o hablar ruso. Y entonces, dentro de toda esta historia se utiliza el paneslavismo, y el paneslavismo no es solamente un acercamiento hacia Rusia. Ellos hacen gestos como llamarse Nueva Rusia o intentar proponer una constitución parecida a la Federación Rusa, simplemente por implicar a Rusia. Pero Putin lo que establece es una ayuda humanitaria constante para dejar claro la capacidad que tiene él de mantener viva la población que lucha ahí y poder sacar tajada de esa influencia. Algunos militares que están en la dirección del ejército de las repúblicas populares pues tienen a lo mejor línea directa o contacto con Putin, pero las milicias son totalmente independientes e incluso han tenido bastantes discusiones con los enviados de Rusia o agentes que puedan trabajar para Rusia, e incluso han expulsado a agentes que puedan ser rusos, en el sentido de que las repúblicas populares son totalmente independientes y además suponen un problema para Putin, porque Putin representa un sector liberal ruso que ha estado buscando siempre hacer negocio con los liberales europeos y que ahora, por unas cuestiones de la influencia anglosajona, se les ha cerrado esa puerta. Pero sigue siendo liberales, y el desarrollo y el modelo que por la necesidad y por las circunstancias se está imponiendo en la República, se está poniendo en práctica en las repúblicas populares, es un modelo soviético. Y eso le supone un problema a Putin, porque si se extiende ese modelo a Rusia, estaríamos hablando de que el Partido Comunista de la Federación Rusa tendría más capacidad para quitar a Putin del gobierno y ser primera fuerza. Entonces es una ayuda como condicionada, en el sentido de no protejo con mis tanques, no protejo directamente con capacidad militar de entrar en el territorio, mantengo una influencia a bajo nivel, dejando en ridículo al gobierno oficial de Ucrania, porque soy yo el que realmente mantiene viva la población civil, como gobierno ruso me refiero, pero las decisiones militares y las decisiones políticas son totalmente independientes e incluso contrarían a veces a la Federación Rusa. Eso es un poco el esquema de lo que hay. Muy bien, muy bien. Pues ahora me voy a meter yo con Austria, si me permitís, porque es el país en el que nace Adolf Hitler y parece como que tiene cierto protagonismo en este tema de la ultraderecha y el fascismo. Me gustaría un poco que esto sea una conversación y lo que queramos cada cual decir, somos libres de decirlo, como siempre aquí. Pero en verdad yo quiero referirme a Austria como un país que parece que no pinta nada en Europa, ¿verdad? Parece que está ahí escondido. Pero es muy importante porque este país tiene la peculiaridad de que fue una provincia del Tercer Reich y no es el mismo caso que pudo suceder en Polonia. Quiero decir, cierto es que parece que el pueblo polaco está acostumbrado a que pasen por su territorio unos y otros, pero es que Austria tuvo mucha gente en su misma población
que aceptó de buen grado y que se alegró muchísimo de que el nazismo se impusiera en su territorio. Y cuando Hitler va a Viena, en ese desfile presidencial, digamos que la ciudad sale en masa a recibir al Führer. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero destacar a Austria como un país importante en este tema del fascismo, porque la sociedad austríaca es una sociedad compleja, es una sociedad que tiene una cierta dificultad al cambio, y está muy bien porque parece que de repente ahora todo el mundo se hace muy bueno tras la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo reniega del nazismo, pero hay pozos que aún continúan. Y uno de los ejemplos de este pozo es el resultado que tiene actualmente este partido del que voy a hablar ahora, que es el Freiheitliche Partei Österreich. Mi alemán ya veis que es buenísimo. Sí, llamado... Sí, además se pronunció Führer bastante bien, la verdad. Bueno, coñas aparte, Partido de la Libertad de Austria, FPO, que yo quería traerlo y mencionarlo en este programa de hoy, porque ya os digo que destaca, porque actualmente acabo de salir de Austria y hace 2 semanas me leía los periódicos por ahí, y ahora mismo, imaginaos por un momento que en España tuviéramos al PSOE, al PP y a Alianza Nacional con un 25% de los votos cada uno. ¿Os imagináis cómo estaría España en ese punto? ¿Os imagináis cómo estaría nuestra sociedad? O sea, daos cuenta, ¿eh? Este partido tiene un 25% de los votos. O sea, ahora mismo es un triunvirato de 3 partidos en Austria. No es que sea PP, PSOE y luego otra cosa, que tenga pues un 15% o un 10%. No, es que aquí tienen 25% cada uno. Y cuando ves la historia de este partido te das cuenta de lo verdaderamente cercano que puede estar la ultraderecha y el fascismo en una sociedad. Porque este partido, agarraos los machos, ha pactado y ha tenido gobiernos de coalición tanto con el PSOE austríaco, por así decirlo, el SPO, como con el Partido Popular Austríaco, el Partido Conservador, que podríamos definirlo como el PP de allí, ¿vale? Para que nuestros oyentes se sitúen. Y es verdaderamente asustante como ahora tienen un 25% de los votos, pero es que han llegado al 26,9%. Por hacer un poco un esbozo, todo el mundo puede acceder a la documentación y ver más sobre este partido. Quiero recordar a nuestros oyentes que este partido es el que lideraba el famoso Jörg Haider, ¿de acuerdo? Pero ya en sus inicios, este partido nace de un exmiembro de las SS llamado Anton Reinth-Haller. ¿De acuerdo? O sea, este partido está fundado por un nazi. O sea, démonos cuenta de dónde proviene esta gente. Y el otro partido, ¿no? El Unión por el Futuro, que también es un grupo fascista en Austria. Sí, es que han tenido... aquí ya me pierdo porque han tenido tantas escisiones y han tenido tantas divisiones. Pero bueno, por ir un poco por un hilo conductor, tuvieron una época... La época anterior a Jörg Haider, por destacarlo, tuvieron una alianza con el Partido Socialdemócrata, el SPO austríaco, y llegaron incluso a gobernar. Y el vicepresidente del gobierno, vicecanciller federal, era Norbert Steiger, que era de este partido. O sea, quiero decir, que es que esta gente ha llegado a la vicepresidencia del gobierno en estos países. Que es que esto verdaderamente, no digo que de miedo, pero joder, tela marinera que un tío que proviene de un partido nazi o de un partido fundado por nazis llegue a la vicepresidencia del gobierno, a la vicepresidencia del gobierno de un país. O sea, esto de que, y lo quiero poner negro sobre blanco, porque es que esto de que somos democracias europeas perfectas, súper estupendas, pero es que fijaos lo que tienen algunos por ahí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, de hecho, en eso que dices de algunos por ahí, estoy haciendo el repaso de lista, está hablando de partido, ¿cómo es? Verdaderos finlandeses. Sí. Mira, efectivamente. Movimiento por una Hungría mejor. Efectivamente. Partido por la Libertad de Países Bajos, Partido del Progreso en Noruega. Pues, sí,
hay un montón. El Partido Radical Serbio, Demócratas de Suecia, Partido Popular Suizo... Bueno, que hay unos cuantos, ¿eh? No, y además, fíjate que qué nombres tan bonitos tienen, ¿eh? O sea, Partido por la Libertad de Austria. O sea, tú lo lees y dices, ¿pero esto cómo puede ser malo? No. Esto es un partido fundado por un exmiembro de las SS. Bueno, ¿de acuerdo? Lo mismo que en Ucrania, cuando el grupo fascista que interviene se llama Svoboda, que significa libertad en ruso. Correcto. Hay que decir que en su primer discurso este partido, su líder dice una frase como: la idea nacional no significa en puridad más que el reconocimiento de nuestra pertenencia al pueblo alemán. Directamente eran felices de que la Alemania nazi, el Tercer Reich, los absorbiera como una provincia del Reich, como la Ostmark, que se llamaba. Era la marca de Austria, que era la provincia austríaca del Reich en aquel momento. Y bueno, hablar un poco de Georg Haider, que era un señor muy peculiar, que, por así decirlo, era un borracho. Esto yo lo digo tal cual, ¿no? Sabéis que no me ando con chiquitas. Pero por centrar un poco lo que pasaba en aquella época, tenían un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Franz Vranitzky. Llega un punto en el que rompen este acuerdo y ¿qué hacen para ganarse el favor de la población? Pues no os creáis que hacen una campaña a nivel nacional ni nada. No, se centran en Viena, que es la capital de Austria. Además, Austria es un país muy centrado en su capital, que supera de largo a la segunda ciudad, que es Graz. Graz, sabéis que es la ciudad donde nació Arnold Schwarzenegger, nuestro ídolo. No lo sabía, ¿no? Bien, bueno, pues aquí estamos para contarlo, ¿no? Y bueno, me centro un poco. ¿Qué pasa? Que en diversos barrios lo que hacen es fomentar las consultas populares, lanzan mensajes en los cuales justifican el nazismo y afirman que en la época de Hitler había trabajo más y mejor y se cobraba más. O sea, fijaos que tampoco se complica mucho la vida. Con esto consiguen bastante apoyo popular. Su voto cada vez crece más en estos barrios, concretamente Simmering, Favoriten, son barrios que yo más o menos conozco. Efectivamente son barrios obreros, pero no crees que son barrios obreros muy deprimidos. Allí en Viena vas por la ciudad y no te encuentras barrios súper obreros. O sea, son sí obreros, pero allí no es un nivel de lumpen proletariado, ¿vale? Y hay un punto en el cual consiguen alcanzar un 26,9% de los votos y hacen una alianza de gobierno con el Partido Popular, el Partido Conservador, en el cual aquí meten la pata porque en vez de ser Georg Haider el vicepresidente del gobierno, lo es una señora llamada, la tengo por aquí en la documentación, Susanne Ries-Passer. Y esta mujer destaca más por un neoliberalismo exacerbado que por un ala más ultraconservadora o fascista o ultraderechista. De tal forma que las divergencias entre Haider y ella se acentúan cada vez más. ¿Qué pasa aquí? Que Haider en verdad era como una especie de presidente de una comunidad autónoma, pero era el líder del partido, mientras que esta mujer era la vicepresidenta del gobierno. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que la vicepresidenta del gobierno no hace caso a lo que dice su líder de partido, que es presidente de una comunidad autónoma, y esto conlleva a la escisión o división del partido. En resumen, ¿qué es lo que pregona este partido? Pues yo puedo deciros que en las últimas campañas electorales que han hecho a nivel europeo son proclives al euroescepticismo más radical. Se oponen, utilizan continuamente cosas como la inmigración nos empobrece, esto es Austria, no Turquía. Continuamente están burlándose o menospreciando a una nación entera como Turquía, que Turquía tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es como si tú en España te justificas tu política diciendo que Portugal es una mierda. Imaginaos una cosa así, ¿vale? Pues así funcionan, así son sus eslóganes. Esto es Europa, esto no es Turquía, no al velo. Bueno,
recuerdo una campaña en la cual ponían carteles por la ciudad de Viena en las cuales ponían a una mujer rubia, muy guapetona, y ponían demasiado guapa como para llevar velo. Bueno, eso no sería tan diferente a cómo sería aquí, con un apoyo masivo de los grupos de ultraderecha con el tema de Marruecos, por ejemplo. No, por supuesto que no, pero te estoy dando un ejemplo de cómo a base de pantallazos generan estas polémicas. O sea, se basan en esta polémica, son partidos muy populistas, pero te quiero decir que son mecanismos que usan que les están funcionando, porque es que este partido tiene ahora mismo el 25% de los votos, que es que se dice pronto. Bueno, total, que luego asumió este Heinz Christian Strache, que es un líder que era el segundón de Haider y que ahora mismo no sabe dónde meterse, no sabe si presentarse al alcalde de Viena, no sabe si presentarse a la presidencia del país. Luego George Haider en su época también se hizo muy conocido porque la región de Carintia, para quien no lo sepa, está al sur de Austria y linda con Eslovenia. Eslovenia es un país que no se ha metido con nadie, que tiene el idioma esloveno y que hay regiones del sur de Austria, en esta región de Carintia, que lindan mucho con Eslovenia, y se hizo un acuerdo en los años 80 de que había señales de tráfico y había muchos paneles informativos que iban a estar escritos en alemán y en esloveno. Este hombre se carga completamente este acuerdo solo por el hecho de llamar la atención. Por más o menos contar un poco y que la gente vea cómo funciona este partido, como muestra un botón, os dejo si queréis opinar o decir algo más, pero sí, podemos encontrar muchos paralelismos en España también al respecto de cómo se comportan estos partidos. Pero ya digo, repito, 25% de los votos. Son 3 partidos que tienen ahora mismo los 3 el mismo porcentaje electoral. Ahí lo dejo. A mí me hace gracia que los neoliberales y la socialdemocracia, devenida luego también en neoliberales, utilicen el auge de la derecha como argumento para cerrar filas. En torno al neoliberalismo. Sí, exactamente. Y son ellos los que están dentro de estos partidos también. Efectivamente, eso es lo más gracioso de toda esta historia, porque es una hipocresía tremenda. Es que lo llaman como partidos euroescépticos. Ahí estamos. Y es que, perdona, pero no es euroescepticismo, sino que es fascismo que está creciendo bajo el paraguas del neoliberalismo europeo. Y del euroescepticismo. Y, claro. y bueno, y también utilizan lo del Islam muchísimo como forma de captar adeptos. Claro, pero es que para ellos no son euroescépticos, lo que son es racistas, en el sentido de que quieren una Europa de europeos, no sé si se sabe de qué raza, porque Europa está toda mezclada, y a partir de ahí una política de inmigración muy dura, una enemistad con pueblos vecinos, una confrontación porque los balances de acuerdos a la hora de negociar, que es el problema del capitalismo en Europa, ¿no? A la hora de establecer qué mercado asume qué país, porque sus empresas están desesperadas para poder exportar un producto que tiene excedentes, necesita generar trabajo, etcétera. Cuando llega una situación de crisis como la actual, todos los países pelean entre sí para poder colocar sus productos, porque todos tienen una presión interna enorme por solucionar sus problemas de empleo, y a partir de ahí surge ese aumento de partidos de la derecha en países con una capacidad demográfica menor. Mira, me viene de puta madre que saques esto, porque es que te voy a hablar ahora de otro partido que mezcla perfectamente esta ultraderecha con este populismo y con este afán neoliberal, que es el partido de Nigel Farage, ¿de acuerdo? Que, bueno, este partido se llama... vamos a ver, porque tienen un grupo parlamentario en... UKIP, efectivamente, es United Kingdom Independence Party, o sea, Partido Independiente del Reino Unido, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, bueno, si me equivoco, pues que manden un correo a nuestros oyentes y me den de palos. Son el Partido de la Independencia del Reino Unido y el Partido Nacional Británico, son los que están catalogados como fascistas Están catalogados. Bueno, pues mira, te voy a leer los postulados de este partido, ¿de acuerdo? O sea, y me callo y me contestáis lo que queráis. Número 1, eliminar la inmigración, pero de golpe, ¿vale? Pim pam, fuego ya, o sea, eliminar la inmigración.
2. Que el Reino Unido abandone la Unión Europea para dejar de aplicar el Tratado de Schengen. En concreto, limitar la libertad de circulación de personas y trabajadores. 3. Restablecer todas las fronteras y recuperar las entradas con visado, incluso para los europeos. 4. Aumentar en 30.000 personas los agentes fronterizos. 5. Deportar a todo inmigrante ilegal. 6. Obligar a todo no británico a firmar un contrato de respeto a la cultura británica y la ley. Ya ves, como si allí los inmigrantes británicos fueran todos en tropel a ensuciar o a machacar la cultura británica. O sea, si tú vas al Reino Unido a trabajar es porque quieres cargar. Es como cuando tú vas a Estados Unidos y en el carnet tienes que rellenar un cuadrito que pone ¿es usted comunista? ¿Ha estado usted alguna vez en organizaciones que odian a Estados Unidos? ¿Sabes? Pues en ese plan. Y tú pones sí. Además que son demagogia. Tú pones en la casilla sí, soy comunista, ¿sabes? O sea, claro. A mí que me expliquen qué es un británico si no es todo lo que ha chupado y ha sacado de la India, todo lo que ha sacado de América Latina, de África y todo lo que ha sacado de América. Ya Así ves. que Igual, no tiene sentido. Igual que nosotros, que hemos ido a América y hemos robado todo lo que hemos querido, los españoles. Bueno, tampoco me meto en más. No, pero sí, claramente. O sea, ¿qué ha hecho el rey imperio británico toda su vida? Más que robar. Si es que vamos a ver. Bueno, más. Derogación de la Ley de Derechos Humanos británica del 98. O sea, derogando leyes de derechos humanos. Retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Evitar que un ciudadano británico pueda apelar a un tribunal europeo o internacional de defensa de sus derechos, eliminar cualquier subvención a la promoción y respeto a la multiculturalidad, asegurar que el estado del bienestar británico sea solo accesible para ciudadanos británicos, evitar, aquí entramos en lo bonito, ¿vale? Guzmán, en lo que a ti te gusta, evitar la tasa Tobin, impuesto europeo a las transacciones financieras internacionales y entidades bancarias, eliminar cualquier tasa o impuesto que tenga como destino el mercado o las instituciones financieras, eliminar cualquier ayuda a la cooperación internacional, eliminar los impuestos verdes a temas de combustibles ecológicos y tal, apoyar e incrementar la energía nuclear, aumentar en un 40% el presupuesto militar británico. ¿Para qué? Pues no lo dicen, pero porque sí, aumentar el presupuesto un 40% porque nos da la gana. Para echar inmigrantes tendrá que utilizarlo. Sí, ¿y qué vas a mandar? ¿Al ejército a disparar a los inmigrantes? Pues no des ideas porque son capaces. Aumentar las plazas de prisión un 50%, eliminar la orden europea de detención, y hay una muy, muy bonita, que también lo tengo por aquí, que es aumentar la protección a la City de Londres. ¿Qué es la City de Londres? Pues es un paraíso fiscal en medio de Londres, es el barrio financiero de Londres, del cual Rubén nos habló ya del tema de los paraísos fiscales anteriormente. Que está claro, lo que quieren es libertad de movimiento del capital, pero no de las personas, y crear un paraíso fiscal solo para burgueses británicos, porque el trabajador británico tampoco se va a beneficiar, y es un poco fantasioso e irreal, pero bueno, marca claramente unos postulados neoliberales que, por supuesto, pues ¿cómo van a criminalizarlos, hijos? Pues si son unas criaturitas del alma encantadoras para los políticos neoliberales europeos. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con él porque tira mucho de vídeos de YouTube, ¿sabes? Y sale poniendo a parir al Herman Van Rompuy, al Barroso, a todos los dirigentes europeos, a Mario Draghi, y ahí es verdad que el tío lleva razón, de que son unos incompetentes, pero es que utiliza estos mensajes populistas para calar en la gente cuando en verdad su ideología es esta, cuando sus postulados son estos, ahí está el tema. ¿Sabes? Sí, pero como lo mezclan de partidos de derechas que están utilizando el hastío y la crítica al modo de vida en Europa para captar votos y para llamar la atención. Pero realmente la agenda económica que defenderían es muy parecida o casi idéntica a la que se mostraría en Tratado de Lisboa, Tratado de Maastricht y todo lo que se ha ido aprobando en la Unión Europea, porque realmente están alineados con la burguesía que ha estado presionando y definiendo la Europa que vivimos. Que utilizan el discurso populista de las consecuencias o de la queja de las molestias con el vecino o con el inmigrante o con lo que fuera para hacer populismo puro y duro, además. Mira, aquí lo dice bien claro. Proteger la zona financiera de Londres, la City, evitando cualquier imposición fiscal.
cuando la zona financiera de Londres está considerada como el segundo lugar del mundo con más especuladores concentrados por kilómetro cuadrado, donde precisamente conviven los que atacan al euro, los que especulan con la deuda, los que hacen, pues los que califican a España como país de bono basura, o a Italia o Portugal. O sea, están aquí todos metidos. Sí, sí. Hay que recordar que el Reino Unido es un fusible entre el capital anglosajón y el capital europeo. Por tanto, ellos siempre se van a querer mantener en una postura de capitalismo financiero que utilice a dos bandas la capacidad de sacar o meter dentro de las finanzas europeas en su propio beneficio. Efectivamente. Bueno, Rubén, ¿entramos con Francia un poco o qué? Sí, bueno, estaba aquí en silencio durante un buen rato. Que está aquí Rubén en silencio, pero es nuestro representante en la France, la République, ¿no? ¿O qué? Sí, más o menos. Bueno, básicamente lo que nos encontramos actualmente en Francia, ya habéis visto que las últimas elecciones europeas, el Frente Nacional al menos ganó esas últimas elecciones como primera fuerza francesa de cara al Parlamento Europeo. Sí que es cierto que creo recordar que un mes antes, a ver, las elecciones que fueron en mayo, pues creo que fueron en marzo las elecciones municipales. Aquí en Francia creo recordar que más o menos la media de votos que sacó ya en esas elecciones se situó alrededor de un 15%, en las europeas se situó ya en un 24%, pero todo esto no es casual. Bien es cierto que Francia es un país, como tantos de la Unión Europea, que está viviendo su particular crisis económica. Y bien es cierto que, pese a que está viviendo esa crisis económica, bueno, dentro de lo que cabe, pues Francia no la está sufriendo con la misma intensidad que la puede estar sufriendo pues, España, Portugal, Grecia, Eslovenia y otros países de la cola europea. Pero en cualquier caso sí que es cierto que, bueno, ha subido la tasa de paro, tampoco es que sea especialmente alarmante. ¿Cuánto paro hay en Francia, por situarnos un poco? Entre un 10 y un 11%. Entonces, anteriormente la crisis se situaba creo que entre un 7 y un 8%, pues bueno, sí, se ha subido un 3-4% la tasa de paro aquí en Francia. Pero bueno, dentro de lo que cabe no es una situación escandalosa como puede ser el caso de Portugal, que creo que actualmente está en un 18%, España y Grecia disputándose la Champions League de los parados junto con Letonia, creo recordar. 26% de paro en España. En España. Grecia más o menos está por los mismos terrenos. Recuerdo que uno de los países bálticos, creo que era Letonia, estaba por ahí compitiendo con España entre los mejores. No está en esa situación Francia, eso sí que hay que decirlo, está en una situación dentro de que cabe bollante. Sí que es cierto que bueno, pues, le ha subido el gasto público, tal. Lo único que sí que hay que tener muy en cuenta que con el fenómeno de la crisis está pasando en Francia lo mismo que en muchos países europeos. Especialmente la reacción que está habiendo es similar a la del Reino Unido en cuanto a lo que se concierne a la inmigración interna de la Unión Europea. Anteriormente estábamos acostumbrados a una inmigración africana, a una inmigración albanesa. Argelia, ¿no? Sí, bueno, evidentemente la inmigración argelina es histórica aquí dentro del país, pero bueno, que eso ya estaba muy asentado. Armenia es uno de los países que ha recogido también en Francia mucha migración, ¿vale? Pero fundamentalmente actualmente el grueso de la inmigración que se está dando dentro de Francia, como me imagino que está también pasando en el Reino Unido, es una inmigración interna que no es lo habitual, que es a lo que hacía mención, ¿no? Los países extracomunitarios como los africanos, Albania, Kosovo, Armenia, etcétera, etcétera, pues era lo habitual, y que en un momento de pujanza económica Francia podía absorber esa mano de obra extranjera, y no es que era capaz de absorberla, sino que era reclamada esa mano de obra extranjera para lo que todos ya sabemos, ¿no? En cualquier caso, en este momento que se paraliza
se paraliza el desarrollo económico dentro de Francia, empieza a existir el problema de los flujos migratorios intraeuropeos. España, junto con Portugal, son países de fuerte salida hacia Francia, o en este caso de fuerte entrada, y esto está generando una fricción interna dentro del país similar a la que pueda estar pasando dentro del Reino Unido. El Reino Unido ha sido un importante acogedor de migración india, pakistaní y de muchos países africanos donde tenía antiguamente colonias, pero no había ningún problema hasta antes de la crisis. Actualmente ya empieza el problema porque efectivamente no tiene capacidad de contratar a todo lo que le viene de fuera. Pero aquí lo importante y lo que estoy tratando de resaltar es el fenómeno europeo. El fenómeno europeo como generador de migración interna. Eso es un fenómeno desconocido y que es lo que está dando impulso, en cierta manera, a esos partidos que hasta este momento habían tenido una posición más crítica con la Unión Europea. Hay que lamentar, y yo lamento severamente, que justamente los partidos de izquierda en Francia no han tenido una posición crítica con el proceso de integración europeo, sino más bien bastante optimista en este sentido. Y tengo que reconocer que en el ámbito de la izquierda, en España, hasta hace muy poquito tiempo, se veía con absoluto entusiasmo el proceso europeo desde el ámbito de la izquierda, y estoy hablando desde la izquierda del Partido Socialista. Y en Francia eso está pasando. El único que más o menos así dentro de los partidos con representación institucional que tenía posición crítica era el Frente Nacional. Eso actualmente le está dando bastante tirón en cuanto al ámbito interno. Pero yo tampoco cerraría como que sea el único indicador que existe para demostrar que el Frente Nacional francés está teniendo un fuerte impulso. Por un lado, debo decir que en el mes de octubre, por ejemplo, una encuesta que salió en el mes de octubre seguía situando al Frente Nacional como primera fuerza, es decir, después de 5 o 6 meses después de las elecciones europeas, sigue sustentándose como primera fuerza política. Creo recordar que estaba a 2 puntos por delante de la UMP, que es el equivalente al Partido Popular, que es el partido de... ¿cómo se llama este? Sarkozy. Pero Sarkozy sigue activo en política. Sí, sigue activo. Pero una pregunta, ¿en Francia Sarkozy sería el líder de la oposición o cómo funciona? Actualmente de forma real no. De forma real quien está manteniendo una oposición es el Frente Nacional. Lo único que hay que tener muy en cuenta es que el Frente Nacional en la Asamblea Nacional tiene 2 diputados de 577 que tiene la Asamblea Nacional y 2 senadores de 348. Vale, es decir, que es una presencia meramente testimonial la que se tiene allí. No obstante, cuando digo que de forma fáctica se está dando una oposición, es porque en el ámbito extraparlamentario es donde está existiendo. Teóricamente, dentro del ámbito institucional, quien ejerce la oposición al Partido Socialista de Hollande es la UMP. A efectos de número de diputados, pues lógicamente son los que lo ejercen. Pero no se está dando en el resto de espacios. Sí que es cierto que la UMP en este mismo instante, curiosamente, siempre que aparecen situaciones de este tipo donde aparece la extrema derecha, es porque coincide, curiosamente, en un debilitamiento de la UMP. Y es que la UMP tiene ahora mismo algunos casos también de corrupción, tiene conflictos de liderazgo, disputas internas y cosas de este tipo. ¿Vale? Pero lo que nos centra en cuanto al Frente Nacional como principal fuerza que aglutina a la extrema derecha, cuando digo que está siendo el elemento central de la oposición, es porque, curiosamente, desde ya previo a las elecciones municipales, y debo indicar que en cuanto al marco de referencia institucional, el valor de las municipales tiene un gran valor dentro de Francia.
Así como, por ejemplo, las elecciones autonómicas en España tienen una trascendencia de mucho peso más allá, o sea, al margen de lo que son las elecciones generales, las elecciones autonómicas son pues la segunda división, ¿no?, de las elecciones en España. Aquí en Francia no es así. Las elecciones que tienen trascendencia más allá de las generales o las presidenciales son las municipales. Y a partir de ahí se empieza a construir el resto de elecciones regionales y tal, que son elecciones de mucha menor importancia. En estas elecciones municipales, curiosamente, el partido el Frente Nacional, de golpe y porrazo, siendo un partido testimonial bien en el ámbito municipal y siendo un partido testimonial en el ámbito estatal, empieza a aparecer en la escena mediática de una forma brusca, brutal y desconocida. Así como en España podemos encontrar a este partido que está apareciendo mucho en los medios de comunicación, el Podemos aquí en Francia nos encontramos con lo mismo, pero desde el lado del Frente Nacional. De ahí también que cada cual se saque sus conclusiones, pero a partir de ahí, y sobre todo del relativo éxito que tienen las elecciones municipales, porque verdaderamente el ganador de las elecciones municipales es la UMP de Sarkozy, ¿vale? Pero curiosamente gana más cuota de pantalla el Frente Nacional que la propia UMP, que es el vencedor. Sí que es cierto que habría que resaltar que el Frente Nacional tiene cierta trascendencia porque ha conseguido multiplicar mucho su número de votos y ha ganado algunas ciudades de cierta trascendencia, y creo recordar que actualmente controla Béziers, que es capital de departamento en la región del Languedoc-Roussillon, que no es una ciudad muy importante, la verdad, dentro de Francia, pero es destacable junto con algunas otras que se han dado por el centro de Francia. Pero aquí lo importante para mí es el impulso mediático que se le empieza a dar a este partido. Tener un 14 o 15% en el ámbito de la representación municipal, desde luego, no me parece muy trascendente. Máxime cuando el Frente Nacional es un partido que tiene una existencia ya muy prolongada dentro del espacio político francés. ¿Sabes? Ha tenido momentos mejores, momentos peores, incluso en un momento dado llegó a ser segunda fuerza en las presidenciales cuando se disputaba con Jacques Chirac. No recuerdo exactamente qué año, y fue a la segunda vuelta disputándose la presidencial Jean-Marie Le Pen con Jacques Chirac. Es decir, el Frente Nacional es un partido que está reconocido, que existe, y que no es como el caso Podemos tampoco, que ha aparecido de la noche a la mañana. Su golpe en las últimas elecciones municipales es una normalidad dentro de los parámetros de la normalidad, pero sí que es cierto que los medios de comunicación lo han exaltado y permanentemente aparece. Para mí uno de los grandes medidores de la cuestión mediática es que si te metes no solamente a buscar en Google Frente Nacional, sino que busques Marine Le Pen, aparece más veces Marine Le Pen teniendo 2 diputados y siendo eurodiputada, que hasta ahora, esto es una novedad, que los eurodiputados ahora aparecen en la escena pública más que los diputados nacionales, cosa que un eurodiputado era un don nadie en la escena política. Cosa que antes no les conocía nadie, les conocían en su casa a la hora de comer. Exactamente. Y estaban ahí en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo, mandaban a los eurodiputados poco menos que de retiro vacacional o de semipensionistas, vamos. Exactamente. De hecho, yo ahora mismo podría dar traslado a la siguiente pregunta. Es decir, en la anterior legislatura, la presente, ¿qué diputados o qué portavoz era el del Partido Popular? A ver cuánta gente es capaz de responder sin ponerse a buscar en Internet. Yo lo sé porque soy un tío con muy buena memoria, que era el PP era el Mayor Oreja, ¿no? Sí, no recuerdo de la Mayor Oreja, pero vamos, que ni yo tampoco lo tengo muy claro. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir, los eurodiputados no han tenido ninguna trascendencia en el ámbito de la política europea, porque entre otras la Cámara Europea no la tiene. No es decisoria en lo que tenga que pasar o en el devenir de la política comunitaria. Así que el papel de los eurodiputados, y sobre todo por el exceso de eurodiputados que tiene, que actualmente no me acuerdo cuántos se sitúan, pero no sé si ya estarán por 900 eurodiputados, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno,
el ser eurodiputado no tiene ninguna trascendencia. Aquí en Francia, de golpe y porrazo, esta señora es eurodiputada y esto empieza a tener una trascendencia que se desconocía. Un partido que no ha pasado de ser un partido que ha estado toda la vida y que, bueno, su flujo de votos ha sido poco, de golpe y porrazo empieza a crecer. Y empieza a crecer acompañado de una representación en la escena mediática. Y digo, ahí es cuando mencionaba, actualmente, si tú buscas en Google Marine Le Pen, aparece más veces en noticias en este mismo instante que el mismo presidente de la República. Sí. Esta señora es una eurodiputada y presidenta de su partido y él es el jefe del Estado. Pero curiosamente genera más expectación para los medios de comunicación, no para la sociedad, sino para los medios de comunicación, lo que haga esta señora que lo que haga el presidente de la República. Lógicamente estamos en una situación de impulso a una nueva fuerza política que es quien tiene que poner orden a el desajuste político y económico que se está dando dentro del país. Con lo cual ya puedo decir con bastante tranquilidad que si la crisis económica de aquí al 2017, que serán las siguientes elecciones presidenciales y las generales de aquí de Francia, que creo que serán las dos en el 2017, si no se supera la crisis económica en el año 2017, doy fe de ello que con el 100% de seguridad el Frente Nacional será quien gobierne este país. Bueno, yo quiero decir a título importante en este debate que el otro día, sabéis que yo soy muy buen cocinero y hice unas patatitas con pollo, con un poco de guisantito, alubia verde y tal, y en el medio del puchero me encontré a Pablo Iglesias. No sé si lo sabéis. O sea, no. Está comprobado que tú cuando haces un perolo, una olla con un cierto tamaño de sopa o una tal, aparece, ¿sabes? Eso de destilar patatas tiene sus cosas, ¿eh? Entonces, sí. Madre mía, yo voy a decir una cosa, si no la digo reviento. El tema de los eurodiputados que me ha sacado ahora. Ahora está muy de moda decir de políticos que van en clase turista frente a políticos que van en coche oficial o en clase business. Joder, es un debate en el cual estamos demostrando nuestras actitudes lingüísticas y idiomas. Yo quiero decir que yo me encontré a Cayo Lara en Valencia cuando yo tenía mis viajes Valladolid-Valencia, que vosotros conocéis, y yo me encontré a Cayo Lara en el tren, en clase turista, y además que iba con su equipo escribiendo para un meeting que iba a dar en Ontinyent, y iba en turista, y el tío no lo ha ido vanagloriando por todos lados como si fuera la hostia el copón bendito. O sea, en nuestro país había muchos políticos, por lo menos yo sé de este político, que iba en clase turista y no lo iban vanagloriando ni ahora se nos han caído los anillos por ello. Lo dejo ahí, ¿vale? Ir en clase turista, hombre, sí, a mí mucha gente de estos partidos que arrancan con este tipo de demagogia se me dedicaron los fines de semana a subir sacos de cemento a un edificio, pues dedicarse ahí pim pam, ¿sabes? A dar paletadas de cemento, a mover ahí garberas de hierba, a hacer pastelas de cemento, pues oye, esto sería diferente. Pero estás ahí entrando en una madre mía. Es que me estoy imaginando. Me estoy imaginando a todos estos cargando sacos, macho. Hombre, que eso sí que ya tiene más mérito, y en Cuba todo el mundo lo tiene que hacer, es decir, tiene que prestar servicios a la comunidad habitualmente y ya está, y esos son los servicios a la comunidad que allí se reconocen, seas diputado, seas profesor de universidad o te dediques toda la vida a hacer esa actividad, es decir, tienes que ir a quitar hierbas tal para que no salgan malezas en tu barrio y si esta gente se dedicara a hacer ese tipo de cosas, pero así de bien, allí, venga, un domingo de cada 4, venga, aquí nos vamos turnando cada domingo y será un turno de cada 4, pues ven aquí a hacer pastelas de cemento y a tirar el ladrillo y a hacer casas para los que no tienen casa. Pues, eso sería otro cantar, pero bueno, ir en tu clase turista no tiene mucho mérito, básicamente porque, bueno, también puedes ir en clase turista del Euromed y también puedes ir en el tren regional,
que es otro cantar. Vale, pero bueno, pero es que a ver, es que parece que se ha puesto ahora de moda esto. Nos estamos yendo del tema en huevo, pero sí, nos estamos pero mira, lo voy a decir, o sea, hay políticos, por ejemplo, en partidos, yo creo que en el PSOE estoy seguro que hay políticos muy honrados, igual que en Izquierda Unida los ha habido, que han sido humildes toda la vida. Gente que verdaderamente ha luchado por la educación pública en este país y por la sanidad. ¿Y esa gente dónde está? ¿Y cuántos parlamentarios de todos los partidos hacen labor por sus ciudadanos y no tienen ninguna representación ni le sacan las cámaras a diario? Así es. ¿Y cuánta gente válida está que los premilitantes que entran a un partido político, los militantes de base, ¿quién los reconoce? ¿Quién los lleva a debatir en televisión? ¿Cómo cojones funciona eso? O sea, vamos a ver. Bueno, volvemos a lo mismo. Los candidatos se fabrican. Se fabrican y hace falta tener el poder mediático o la capacidad de pagar una serie de costes, de tener gente liberada haciendo unos trabajos, etcétera. Y es precisamente la burguesía quien fomenta unos grupos u otros dependiendo de sus intereses. Y volvemos a lo mismo que estábamos al principio. Al final lo que se pide es una obediencia corporativa, en el sentido de a nivel mediático se puede lanzar un nombre, un apellido, si aguanta y tiene tirón se mantiene, si hay que utilizar otro se quita y se pone otro, pero siguen siendo las grandes empresas las que están detrás, que son las que mantienen la posibilidad de acceso al poder de un partido o unas personas. Y da igual lo que hagan de fondo, no se visibiliza, solo en medios de comunicación lo que visibilizan lo que les da la gana. Fíjese, si tienen la orden explícita de no publicar nada de otros colectivos, de otras personas que están peleando, porque les interesa poner cada X tiempo, cada 2x3, en memoria de las personas, un grupo o una persona, ese es el poder fáctico que te crea un candidato. Fíjese, no hace falta tener una esvástica en un brazo para ser un grupo fascista al servicio de una corporación. Es que las corporaciones funcionan ya como les da la gana. Es que en México, por ejemplo, Televisa es quien manda. Es quien pone y quita a Peña Nieto. Quien ha puesto a Peña Nieto en México, siendo que la gente no quería más al PRI, ha sido Televisa, a base de bombardeo mediático. Madre mía, y eso lo vemos en distintos países. Y el Peña Nieto este es otro fascista también, pero de los buenos, ¿eh? Yo he oído cosas. Por eso te estoy diciendo que no hace falta tener un brazalete con una esvástica en fascista para darte cuenta de que está al servicio de unos intereses capitalistas corporativos. ¿Me explico? Sí, sí. No, y esto es una oleada que está surgiendo en Europa de levantar partidos como alternativas a los partidos, digamos, tradicionales, que suelen ser Partido Popular y el Partido Socialista para cada país, pero luego lo que ocurre es las coaliciones de gobierno de ambos partidos que se hacen como excusa a estos terceros partidos que surgen. Y al final, ¿qué ocurre? Que tienes en Alemania una coalición CDU-SPD, que es como PP y PSOE. En Austria tienes otra igual. En España vamos a tener una, porque yo estoy segurísimo. Ya están diciéndolo. Ya se oyen Zapatero y Felipe González. Se sabe que están trabajando para hacer una coalición de gobierno con el PP. Y en el momento en el que esta coalición se ponga en marcha, ¿qué va a ocurrir? Todos lo sabemos, que los pocos derechos laborales que quedan se irán por el váter. Que la poca sanidad pública que queda se va a ir al garete. Que lo poco que quede por privatizar se va a privatizar, porque no van a tener oposición ante ello. Porque... Claro, pero ese es el objetivo de usar esos grupos, el objetivo de hacer colar el TTIP, es el objetivo de saltar la democracia. Por eso son grupos fascistas que siempre están en contradicción con lo que es un proceso democrático de igualdad. Siempre son tendentes a mantener unas élites, a obedecer unos intereses que son minoritarios, que no son los de mayoría. O son para priorizar a un país respecto a un mundo, o son para priorizar a una élite respecto a la población de un país. Pero siempre son tendientes a la concentración de poder en pocas manos porque son naturalmente antidemócratas. ¿Pero qué os jugáis a que en el 2015 o 2016... ¿Cuándo son las próximas elecciones a la presidencia del gobierno? En el 2015, parece, ¿no? Sí, no, 2016. 2015, ahí van a pactar el Pedro Sánchez y Rajoy. Yo es que estoy seguro. No lo sé. Yo estoy seguro. Dependerá de lo que salga sobre la mesa.
Madre No, mía, si no te importa, madre mía, pues hemos abierto 200.000 melones en este debate. has pasado, Mario. Venga, Rubén, dime, ¿qué Bueno, quieres? lo que te comentaba, lo trascendental y al hilo un poco de lo que estaba comentando Guzmán, es exactamente eso. El fenómeno del Frente Nacional, mientras no ha interesado, mientras las cosas podían funcionar de una manera y de una regularidad democrática, efectivamente no ha hecho falta recurrir e impulsar, a darle apoyo a este tipo de formaciones políticas. Actualmente, los mismos, y por eso decía que es curioso que a su vez dentro de la UMP coincida que esté habiendo una situación de falta de liderazgo y de posicionamiento político en este mismo instante, como tan casual es que en España, cuando el Partido Socialista estaba aplicando las reformas, estaba presentando simultáneamente una incapacidad de gestión, y mientras las cosas no han interesado al Partido Socialista ha estado bloqueado hasta que ahora les ha interesado que empiece a tener ya una presencia mediática. Por eso digo que tampoco es casual que la UNP esté en este momento pues en esa situación, porque quien tiene que ejercer el papel de derecha en Francia en este mismo instante es aquellos que han estado defendiendo la posición más nacionalista. Yo quisiera recordar que el Frente Nacional es un partido con bastante trayectoria en la política francesa, pero debo decir que el Frente Nacional nace poquito después, creo recordar, o sea, no el partido en sí, sino las primeras formaciones, los primeros fenómenos que darían lugar a lo que actualmente es el Frente Nacional poquito después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Creo recordar que el primer fenómeno que se da es el pujadisme aquí en Francia, un fenómeno curiosamente ligado a la pequeña burguesía, porque se montan como una especie, tienen una formación política y un sindicato que es un sindicato de comerciantes y artesanos. ¿De acuerdo? A través de eso, su principal plataforma de masas y el partido político, que ahora es que no recuerdo el nombre, son los que, en fin, pues, dan impulso a estas cosas. Es cierto que esta gente perdió fuelle. Es cierto que ya en esos momentos estaba Jean-Marie Le Pen, el actual padre de Marine Le Pen. Se extienden unos de otros, se crean unas organizaciones, otras, por ahí de por medio aparece la Céltica, la Cruz Céltica esta, es el partido que daba lugar al Frente Nacional. Vale, es que ahora no me acuerdo, tendría que refrescar y buscar un poco información para situarme. Pero bueno, a fin de cuentas se van produciendo una serie de movimientos, de uniones, separaciones, hasta que, bueno, a fin de cuentas el Frente Nacional fue la gran apuesta de Jean-Marie Le Pen, que ya en su momento, en los años 70, era ya un elemento destacado de la extrema derecha francesa, y acaba aglutinando un gran frente, que es lo que le falta a fin de cuentas a España a día de hoy, que es un frente que aglutine a los distintos sectores de las burguesías más enrabiadas del país. Eso es lo que le falta a España, y en Francia eso se consiguió hacer. No sé por qué extraña razón, en España la extrema derecha se diluye en 35.000 formaciones diferentes. El mismo problema más o menos tuvieron en Francia en su momento, hasta que ya digo que el Frente Nacional fue el catalizador verdadero de esa dispersión de la extrema derecha, y de aquí se recogen pues de todas las formaciones de todo tipo. El Frente Nacional, evidentemente, tiene un fuerte carácter marcado pequeño burgués. No tiene nada que ver con sus posiciones, que muchas veces pueden incluso coincidir con las del Partido Comunista francés. El Frente Nacional, que se me olvide, ya he visto el nombre. El Frente Nacional es heredero de lo que en su momento se llamó Orden Nuevo, ¿vale? Que es el que introdujo el símbolo de la Cruz Céltica, y el Orden Nuevo provenía de otras formaciones, creo que del Movimiento Occidente, en fin, bueno,
una serie de organizaciones extrañas que han a lo largo de toda la historia. Bueno, la cuestión, y voy a centrarme. El Frente Nacional, su carácter fundamental, su estrato social más importante es el de pequeña burguesía local, ¿sabes? De ahí que no es de extrañar que su posicionamiento y su odio hacia la Unión Europea provenga de aquellos que más le afecta la transnacionalización del mercado francés. A su vez, como también se integran fenómenos de extrema derecha, fascistas, sectores. Es que el Frente Nacional es una organización bastante sofisticada porque incluso, por ejemplo, en Lyon, en París y tal, hay organizaciones que no están integradas, organizaciones nazis que utilizan esvásticas y cruces célticas y cosas de estas, que no están integradas dentro del Frente Nacional, pero son parte de como las organizaciones parapolíticas que utiliza el mismo Frente Nacional y que las financia a su vez. Madre mía, o sea, no me digas que hay grupos nazis en Francia, justamente un país que fue invadido por el Tercer Reich. Sí, no, evidentemente, claro que los hay. Evidentemente no hay ninguna duda, pero que lo más curioso es que esas organizaciones a las que hago mención, la mayoría de ellas utilizan denominaciones y tienen estructuras independientes del Frente Nacional, pero su financiación proviene del mismo Frente Nacional y tienen estrecha ligación con el Frente Nacional actualmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente el Frente Nacional es una estructura bastante heterocompuesta, por alguna forma de decirlo. Tiene un amplio elenco de sectores sociales integrados. Bien es cierto que obreros fascistas, pequeños burgueses y tal, pero el sector que más le predomina fundamentalmente es el pequeño burgués y el más enfadado de todos, el más antipático de todos, que es el que rehuye de cualquier vínculo con el espacio internacional y quiere su país para sí mismo, bueno, su mercadito francés y ese tipo de cosas. Y frente a eso, evidentemente, existe su burguesía más potente, la del BNP, la de los grandes bancos franceses, la burguesía de la politesse, de todas estas cosas que son las que evidentemente apuestan por su europeísmo. ¿Qué quiere decir al final con todo esto? Que en este mismo instante es sabido, y eso también lo comparte esos sectores de la burguesía, y a los que decía la burguesía de la politesse, de los grandes bancos, de las grandes empresas francesas, que empiezan a detectar que esto se les va de las manos, que la Unión Europea empieza a generar ciertos desajustes políticos y especialmente Alemania empieza a tener una posición dentro de la Unión Europea, una posición coyuntural dentro de la UE que le empieza a sobrepasar a la burguesía francesa. Eso, en cierta forma, hay que entender que la propia burguesía francesa se está planteando en este mismo instante ir cerrando y acotando el espacio francés, no vaya a ser que desde fuera le coman el terreno. Y lógicamente no es de extrañar que también casualmente una organización que dice que defender la salida de la Unión Europea esté apareciendo en escena en todos los medios de comunicación. Que además, por cierto, sí que debo advertir que el Frente Nacional tiene un carácter antieuropeo bastante hipócrita, porque en su programa político de cara a las elecciones europeas tampoco es que defendiera la salida de la Unión Europea, lo único que estaba defendiendo es que desapareciera el Parlamento Europeo y que efectivamente reducir capacidad institucional de la Unión Europea en cuanto a la política nacional francesa. ¿Vale? Porque también sabe la burguesía francesa, la gran burguesía francesa, que también necesita de ese mercado europeo para sacar su productividad. Bien es sabido que Francia es un importante productor de coches, de aviones, de farmacia, importante inversor en España a través de su principal banco, que es el BNP, que es uno de los principales financistas a los bancos españoles y este tipo de cosas. Entonces, hacer un cierre total de lo que es la actual Francia supondría reducir también a sus grandes burgueses, reducirles su espacio de maniobra. Lógicamente que es un espacio de maniobra ya muy asentado. Pero por contra, sí que hay que empezar a acotarlo y se empieza a encontrar una connivencia entre la gran burguesía que pide un acotamiento y su pequeña burguesía que lo que pide es un cierre total. Entonces, por ese sentido, se está empezando a impulsar el Frente Nacional como salida o recurso a la crisis.
No quería decir que además tiene un efecto negativo, porque si la mayoría de las veces las empresas de un país tienen un territorio donde se expanden rápidamente y con todo tipo de protección legal, como son las empresas alemanas en el sur de Europa, Francia también, en todo el territorio europeo, también tiene sus Decathlon, tiene sus Carrefour, etcétera. Entonces, Sí, no, claro. Por eso decía que sí, que es cierto que el Frente Nacional, pues repito, el Frente Nacional ha empezado a encontrar su connivencia con la gran burguesía, es decir, los sectores de la pequeña burguesía empiezan a encontrar cierta connivencia o ciertos puntos de encuentro, porque ambos lo que piden es empezar a acotar el espacio. Lo que pasa es que la gran burguesía nacional lo que está diciendo es, sí, bueno, vamos a acotarlo para proteger mi espacio interno, pero no me dejéis que el espacio se limite solamente a Francia, porque yo estoy implicado fuera de Francia en muchísimas cosas. Y por eso ya digo que, por ejemplo, la política antieuropeísta del Frente Nacional es bastante hipócrita, porque ya digo que, por ejemplo, en las elecciones europeas se le vio recular al Frente Nacional. Y actualmente, bueno, está ahí que sí, que no, que sí, ¿sabes? Tienen que seguir sustentándolo, pero ya digo que verdaderamente es una posición muy hipócrita y no es consecuente, no es una consecuencia de la pérdida de adquisición económica de los trabajadores, no es nada, ¿sabes? Sino que verdaderamente va muy en relación a lo que le tenga que pasar a su burguesía local. Muy bien. Faltaría un poco el tema de Grecia. Lo que pasa es que yo Grecia la veo, no sé qué opináis vosotros, la veo muy de hacerle un monográfico para ella sola, en general. El tema de Grecia, yo creo que Pulso Rojo este tema se presta para que hagamos un debate único para Grecia, porque es que lo que ocurre allí es a todos los niveles. Tienen de todo, o sea, tienen un paro galopante, tienen una clase política corrupta, están vendiendo islas, el pueblo está en el país está en una bancarrota continua, es un cachondeo, el país está absolutamente, bueno, también lo está España, pero este país está totalmente intervenido y habría que hablar sobre cómo están actuando la troika en Grecia. Yo lo veo muy de hacerle un monográfico a Grecia y cerrar este programa de hoy, si estáis de acuerdo. Sí, sin problema. Después de 2 horas 45 minutos en la que realmente hemos estado haciendo casi 3 programas en uno, la verdad es que es un programón, pero bueno, y es que y cuantos más programas estamos haciendo, más grande se hace este podcast, porque es que salen más temas y yo tengo conversaciones con Nebra en las cuales ampliamos la agenda más y más y el calendario aumenta y aumenta, lo cual me gusta mucho, pero madre mía, es que los temas nunca se acaban porque la sociedad nunca para y porque... Bueno, pero esto es un poco para seccionarlo. El tema de Ucrania también requiere un tema propio. También. Grecia requiere un tema propio. Pues el tema de la deuda sobre deuda ha hecho disparar el descontento social con más de 25% de desempleo. Madre mía. Y tú date cuenta que hicimos 3 programas del neoliberalismo, pero es que sigue saliendo cosas que están en unión con el neoliberalismo. Si hay corrupción en España es por el neoliberalismo, es por el capitalismo. Entonces... Esto es ilimitado, ¿me acuerdo? Sí. Pero bueno, vamos a cerrar con el turno de conclusiones. Si alguien quiere mencionar algo sobre... Bueno, era idea mía hacer un turno sobre estos partidos que van por los estadios de fútbol. Bueno, partidos. Estos son bandas de bandidos, bandas de pequeños terroristas, si queréis llamarlo, o bandas violentas. Si queréis tocar el tema, tocadlo. Si no queréis, pues no pasa nada. Pero bueno, turno de conclusiones... Y cerramos. ¿Quién empieza? ¿Yo? Pues venga, que hable Rubén, un turno un poquito, y Guzmán otro poquito, y yo otro poquito, y terminamos. Bueno, en esencia, yo creo que, repito lo que he dicho al principio, el fascismo no es más que la burguesía nuestras empresarias muy enfadadas con su contexto, y es la salida agresiva a las crisis económicas que ellos mismos se gestan. Tienen que revestirlo de alguna forma para atraer a las capas más populares,
y al final de ahí acaba saliendo lo que nos va a venir, en esencia. Eso es lo que, así es como lo resumiría. Ya con un poquito de desgana después de casi 3 horas. Correcto. Bueno, a ver, ¿ya? Sí. No, en mi caso resumiría: el peligro del fascismo es latente en el capitalismo, y cuando hay una crisis en la que no son problemas locales, económicos, sino que a todos les afecta por igual o en distintas escalas, pero le afecta a todos en el sentido de que no todos los países tienen una presión interna y una competencia entre ellos para ver quién sale de la crisis. El tener nacionalismos exacerbados, racistas, xenófobos y tendientes a usar cualquier medio para imponer su voluntad, pues es tener la semilla del fascismo siempre a la espera de ser regada. Y estamos viviendo en un periodo histórico en el que en Europa tenemos riesgos muy altos de volver a vivir ese fascismo que se recuerda como algo lejano, pero que hay intereses capitalistas a nivel internacional que tienen interés en usarlo para una confrontación internacional, usando algunos tipos de banderas nacionalistas como señas de identidad contra otras comunidades que están dentro de su mirilla de expansión del mercado internacional en un momento de agotamiento y colapso económico, como fuera en el 29. Ahora estamos en otro periodo parecido, y ahora mismo hay muchos capitalistas occidentales que están mirando los recursos de Rusia como un lugar viable donde utilizar la carne de cañón contra ellos, donde conseguir dividirlos y buscar falsas banderas de nacionalismos y comerse los recursos que hay ahí, que le permitiría sobrevivir al capitalismo pues unos 10 años más. Muy bien, pues yo para terminar quiero decir que el fascismo tiene un gran aliado, que es la demagogia, y lo dejo como mensaje a nuestros oyentes. Cuando alguien dice que hay que acabar con las mamandurrias, cuando alguien dice que el subsidio por desempleo es un lujo o es una mamandurria, no solo está apoyando el neoliberalismo, sino que está acentuando ese corporativismo que niega el subsidio por desempleo a quien tiene la mala suerte de no tener un trabajo o no encontrarlo porque no le dejan, mientras que alimentan a enchufados, a pelotas, a niñatos y a inútiles en las administraciones públicas. Y para muestra, cualquier ayuntamiento que todos conocemos, en el cual alrededor de los alcaldes, alrededor de los presidentes, de los concejales, hay no sé cuántos asesores chupando del bote, chupando del dinero público, que verdaderamente no sabemos lo que hacen y verdaderamente no son funcionarios, no se han sacado a la plaza de funcionario, y para eso sí que hay dinero, porque son amigos de o enchufados de. Vamos a animar a la gente a que lo piense seriamente. Vamos a animar esas conciencias de que el fascismo ya no es solo, y esto es muy importante, ya no es solo estos tíos cabezas rapadas o con la esvástica tatuada, sino que son en general todos estos comportamientos los que alimentan el fascismo y los que favorecen que haya una sociedad peor en general. Pues aquí terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a los dos.